Atlanta Braves vs Cleveland Guardians, selección y predicción de apuestas de la MLB, 4 de julio de 2023. Braves en los Guardians. Colby Allard comienza por Atlanta. En su apertura de temporada, Allard no permitió carreras y concedió 3 hits con 8 ponches en 4 2/3 de entradas en casa frente a Minnesota. El lanzador zurdo estaba lidiando con una distensión en el oblicuo. Tiene 66 apariciones en su carrera en MLB, 36 aperturas, y acumula una efectividad de 5.95 y whip de 1.41, ponchando a 7.55 bateadores por 9 entradas y permitiendo 1.82 cuadrangulares por 9 entradas. Shane Bieber comenzará por Cleveland. Bieber ha tenido 17 aperturas en la temporada con una efectividad de 3.48 y whip de 1.19. El lanzador derecho poncha al 19.5% con un 6.4% de bases por bolas. Los roletazos se sitúan en el 46.9% con 1.02 cuadrangulares por 9 entradas. Los Braves tienen un récord de 51-21 como favoritos de menos 110 o más esta temporada. El récord del equipo detrás de Bieber es de 6-11. El problema es la producción de carreras, ya que los Guardians promedian solo 3.5 carreras por juego en casa. Los Braves batean 284 en los últimos 7 juegos y promedian 7 carreras por juego. Los Braves están demasiado calientes y venciendo a buenos lanzadores. Juega a favor de Atlanta menos 119. Baltimore Orioles vs New York Yankees, selección y predicción de apuestas de la MLB, 4 de julio de 2023. Orioles en los Yankees. Kyle Gibson comenzará por Baltimore. Gibson ha tenido 17 aperturas en 2023 con una efectividad de 4.66 y whip de 1.38. El lanzador derecho tiene un porcentaje de ponches del 18% con un 7.5% de bases por bolas. Los roletazos representan el 45% con 0.74 cuadrangulares por 9 entradas. Clark Schmidt comenzará por Nueva York. Schmidt ha tenido 17 aperturas con una efectividad de 4.37 y whip de 1.42. El derecho poncha al 21.8% con un 7.2% de bases por bolas. Los roletazos representan el 43.3% con 1.20 cuadrangulares por 9 entradas. El récord del equipo detrás de Schmidt en casa esta temporada es de 2-8. Los Orioles promedian 5.3 carreras por juego en la carretera y su bullpen ha tenido un buen desempeño. Gibson mantuvo a los Yankees sin carreras y con 2 hits en 7 entradas hace 5 semanas en la carretera. La ofensiva de Nueva York ha tenido problemas sin Judge. Juega a favor de Baltimore más 1-0-1. Chicago Cubs vs Milwaukee Brewers, selección y predicción de apuestas de la MLB, 4 de julio de 2023. Cubs en los Brewers. Kyle Hendricks comenzará por Chicago. Hendricks en 7 aperturas tiene una efectividad de 2.81 y whip de 0.96. El lanzador derecho poncha solo al 13.3% con un 5.4% de bases por bolas. Los roletazos se sitúan en el 40.9% con un daño limitado de cuadrangulares. Wade Miley comenzará por Milwaukee. Miley ha tenido 11 aperturas en 2023 con una efectividad de 3.02 y whip de 1.06. El lanzador zurdo poncha al 15% con un 6.2% de bases por bolas. La tasa de roletazos es del 39.9% con 1.11 cuadrangulares por 9 entradas. Un FIP de 4.53 sugiere un aumento en la efectividad si se mantiene la forma. Chicago ha perdido 7 de los últimos 8 juegos después de desperdiciar una ventaja de 6 carreras en una derrota el lunes. El picheo de los Cubs ha sido golpeado en los últimos 3 juegos. El récord del equipo detrás de Miley es de 14-2 cuando son favoritos en casa por menos 110 o más. En los últimos 10 juegos, los Cubs batean 208 contra lanzadores zurdos. Juega a favor de Milwaukee menos 115. Cincinnati Reds vs Washington Nationals, selección y predicción de apuestas de la MLB, 4 de julio de 2023. Rojos en los nacionales. Brett Kennedy comenzará por Cincinnati. Se espera que Kennedy haga su debut en la MLB el martes. Fue seleccionado en la 11ª ronda del draft en 2015 y pasó el 2022 en 2 niveles de ligas menores con buenos números. El lanzador derecho ha tenido 8 aperturas en AAA esta temporada con una efectividad de 3.71 y whip de 1.37, ponchando a 37 en 43 2/3 entradas. Patrick Corbin comenzará por Washington. Corbin ha tenido 17 aperturas en el año con una efectividad de 4.84 y whip de 1.54.
El lanzador zurdo tiene un porcentaje de ponches del 15.3% con un 6.7% de bases por bolas. Los roletazos representan el 45.3% con 1.40 cuadrangulares por 9 entradas. Los rojos batean 279 contra lanzadores zurdos y promedian 5.5 carreras por juego. Al comenzar esta serie, los nacionales tenían un récord de 13-27 en casa, anotando solo 3.6 carreras por juego. Juega a favor de Cincinnati -135. Colorado Rockies vs Houston Astros, selección y predicción de apuestas de la MLB, 4 de julio de 2023. Rockies en los Astros. Kyle Freeland comenzará por Colorado. Freeland en 17 aperturas tiene una efectividad de 4.88 y whip de 1.42. El lanzador zurdo poncha al 15.5% con un 7.5% de bases por bolas. Los roletazos se sitúan en el 39.8% con 1.49 cuadrangulares por 9 entradas. Brandon Bielak comenzará por Houston. Bielak en 9 apariciones en 2023 tiene una efectividad de 4.37 y whip de 1.61. El lanzador derecho del cuarto año poncha al 17.6% con un 8.6% de bases por bolas. Los roletazos representan el 48.3% con 1.90 cuadrangulares por 9 entradas. Un FIP de 5.67 indica un aumento en la efectividad según sus números. Colorado tiene dificultades para anotar carreras en la carretera, promediando solo 3.7 por juego. En los últimos 7 juegos, los Astros batean 272 y promedian 6.3 carreras por juego. Freeland ha sido castigado en sus últimas 3 aperturas con 17 carreras, 16 limpias, en 14 y un tercio entradas. Juega a favor de Houston en la línea de carreras -1.5 a -105. Kansas City Royals vs Minnesota Twins, selección y predicción de apuestas de la MLB, 4 de julio de 2023. Royals en los Twins. Zack Greinke comenzará por Kansas City. Greinke en 17 aperturas en la temporada tiene una efectividad de 5.15 y whip de 1.29. El veterano tiene una tasa de ponches del 16.7% con un 3.6% de bases por bolas. Los roletazos se sitúan en el 43.2% con 1.55 cuadrangulares por 9 entradas. Kenta Maeda comenzará por Minnesota. Maeda ha tenido 6 aperturas en 2023 con una efectividad de 6.23 y whip de 1.46. El lanzador derecho poncha al 23% con un 6.2% de bases por bolas. La tasa de roletazos es del 33.3% con 1.04 cuadrangulares por 9 entradas. Un FIP de 3.59 indica una posible disminución de la efectividad según sus números. Hace calor en Kansas City. El bullpen de los Royals tiene una efectividad de 4.93 en esta temporada. Greinke tiene una efectividad de 7.04 en la carretera esta temporada. Maeda ha tenido dificultades en esta temporada. Juega a favor de Kansas City y Minnesota en el total de carreras 8.5. Los Ángeles Angels vs San Diego Padres, selección y predicción de apuestas de la MLB, 4 de julio de 2023. Ángeles en los Padres. Shohei Ohtani comenzará por Los Ángeles. Ohtani en 16 aperturas en 2023 tiene una efectividad de 3.02 y whip de 1.04. El veterano lanzador derecho tiene una tasa de ponches élite del 33.2% con un 10.2% de bases por bolas. Los roletazos representan el 44.4% con 1.13 cuadrangulares por 9 entradas. Joe Musgrove comenzará por San Diego. Musgrove tiene 12 aperturas con una efectividad de 3.80 y whip de 1.27. El lanzador derecho poncha al 21.7% con un 5.7% de bases por bolas. Los roletazos se sitúan en el 43.7% con 0.95 cuadrangulares por 9 entradas. Los Padres tienen un récord de 7-15 enfrentando a un abridor de la Liga Americana que tiene un whip de 1.30 o mejor. El récord del equipo detrás de Musgrove es de 7-17 en juegos diurnos. Ohtani ha estado afilado en sus últimas 3 aperturas. Los Padres promedian solo 3.8 carreras por juego en casa. El bateo de San Diego es demasiado inconsistente. Juega a favor de Los Ángeles Angels +101. New York Mets vs Arizona Diamondbacks, selección y predicción de apuestas de la MLB, 4 de julio de 2023. Mets en los Diamondbacks. Kodai Senga comenzará por New York. Senga ha tenido 15 aperturas en la temporada con una efectividad de 3.53 y whip de 1.35.
El lanzador derecho poncha al 28.5% con un 13% de bases por bolas. Los roletazos representan el 45.8% con 0.99 cuadrangulares por 9 entradas. Zach Davies comenzará por Arizona. Davies en 9 aperturas tiene una efectividad de 6.54 y whip de 1.62. El veterano de 9 años poncha al 17% con un 10.3% de bases por bolas. Los roletazos se sitúan en el 45.7% con un daño limitado de cuadrangulares. Un FIP de 4.05 sugiere una disminución en la efectividad basándose en su forma. Nueva York tiene un récord de 12-24 enfrentando a equipos ganadores y los Diamondbacks tienen un récord de 30-16 enfrentando a equipos perdedores. Los Mets tienen un récord de 18-27 en la carretera con un déficit de menos 15.2 unidades. Senga tiene una efectividad de 4.58 y whip de 1.61 en la carretera. Juega a favor de Arizona más 1-0-0. Oakland Athletics vs Detroit Tigers, selección y predicción de apuestas de la MLB, 4 de julio de 2023. Atléticos en los Tigers, JP Sears comenzará por Oakland. Sears en 16 aperturas en 2023 tiene una efectividad de 4.43 y whip de 1.08. El lanzador zurdo tiene un porcentaje de ponches del 23.9% con un 5.6% de bases por bolas. Los roletazos se sitúan en el 25.3% con 1.96 cuadrangulares por 9 entradas. Tarik Skubal es el abridor por Detroit. Skubal hace su debut en 2023 después de lidiar con una lesión en el tendón desde el 1 de agosto de 2022. El lanzador zurdo tiene 20 apariciones en su carrera, 57 aperturas, con una efectividad de 4.15 y whip de 1.21. Poncha a 9.57 y permite 1.60 cuadrangulares por 9 entradas, limitando las bases por bolas. Produjo buenos números en 14 2/3 de apariciones de rehabilitación en AA y AAA. Los Tigers batean solo, 214 contra lanzadores zurdos. Sears en sus 9 aperturas en la carretera tiene un whip de 1.97. Detroit ocupa el puesto 28 en MLB en anotación, bateo y OPS. Juega a favor de Oakland más 1.58. Philadelphia Phillies vs Tampa Bay Rays, selección y predicción de apuestas de la MLB, 4 de julio de 2023. Phillies en los Rays, Aaron Nola comenzará por Filadelfia. Nola en 17 aperturas en esta temporada tiene una efectividad de 4.51 y whip de 1.12. El lanzador derecho poncha al 23.9% con un 6.8% de bases por bolas. Los roletazos se sitúan en el 40.3% con 1.45 cuadrangulares por 9 entradas. Zach Eflin comenzará por Tampa Bay. Eflin ha tenido 15 aperturas en 2023 con una efectividad de 3.29 y whip de 1.03. El veterano lanzador derecho poncha al 25.6% con un 4.2% de bases por bolas. Los roletazos representan el 52.7% con 1.00 cuadrangulares por 9 entradas. Los Rays tienen un récord de 29-14 superando el total de carreras en casa. El bullpen de los Phillies tiene una efectividad de 4.90 en la carretera. Tampa Bay anota 5.9 carreras por juego en casa. Nola tiene una efectividad de 5.34 en la carretera. El bullpen de los Rays ya no tiene un estatus élite con una efectividad de 3.82. Juega a favor de Filadelfia y Tampa Bay en el total de carreras 7.5. Pittsburgh Pirates vs Los Ángeles Dodgers, selección y predicción de apuestas de la MLB, 4 de julio de 2023. Pirates en los Dodgers, Luis Ortiz comenzará por Pittsburgh. Ortiz en 10 apariciones en 2023 produce una efectividad de 4.11 y whip de 1.65. El lanzador derecho poncha al 13.7% con un 11% de bases por bolas. Los roletazos se sitúan en el 50.6% con 1.43 cuadrangulares por 9 entradas. Un FIP de 5.66 indica un aumento en la efectividad si se mantiene la forma. Emmett Sheehan comenzará por Los Ángeles. Sheehan ha tenido 3 aperturas con una efectividad de 2.65 y whip de 0.82. El lanzador derecho novato poncha al 19% con un 6.3% de bases por bolas. La tasa de roletazos es del 34% con 1.06 cuadrangulares por 9 entradas. Un FIP de 4.10 sugiere un posible aumento en la efectividad basándose en sus números.
Los Pirates tienen un récord de 9-23 en la línea de carreras enfrentando a un lanzador de la Liga Nacional con una efectividad de 3.20 o menor, y 7-17 en la línea de carreras enfrentando a un abridor de la Liga Nacional con un whip de 1.15 o menor. Los Pirates promedian solo 3.9 carreras por juego contra abridores derechos. En los últimos 7 juegos, Los Ángeles promedia 6.6 carreras por juego. La noche cálida debería ayudar a los bateadores poderosos de los Dodgers, ya que ocupan el segundo lugar en las grandes ligas en cuadrangulares. Los Pirates ocupan el puesto 24 en cuadrangulares y el tercio inferior en la mayoría de las categorías ofensivas. Ortiz tiene una efectividad de 4.15 y whip de 1.69 en la carretera, con 15 bases por bolas en 26 entradas. Juega a favor de Los Ángeles Dodgers en la línea de carreras -1.5 a +1.00. Seattle Mariners vs San Francisco Giants, selección y predicción de apuestas de la MLB, 4 de julio de 2023. Marineros en los Giants. Logan Gilbert es el abridor por Seattle. Gilbert ha tenido 16 aperturas en la temporada con una efectividad de 4.19 y whip de 1.06. El lanzador derecho poncha al 25% con un 5.1% de bases por bolas. Los roletazos se sitúan en el 42.4% con 1.17 cuadrangulares por 9 entradas. Keaton Winn comenzará por San Francisco. Winn en 4 apariciones tiene una efectividad de 3.50 y whip de 0.89. El lanzador derecho novato poncha al 16.9% con un 5.6% de bases por bolas. Los roletazos representan el 56% con 1.00 cuadrangulares por 9 entradas. Un FIP de 4.56 sugiere un posible aumento en la efectividad basándose en sus números. El récord del equipo detrás de Gilbert en la carretera es de 6-3, donde tiene un whip de 1.07. Los Giants batean solo 212 en los últimos 10 juegos. Juega a favor de Seattle. San Luis Cardinals vs Miami Marlins, selección y predicción de apuestas de la MLB, 4 de julio de 2023. Cardenales en los Marlins. Adam Wainwright comenzará por San Luis. Wainwright ha tenido 10 aperturas en la temporada con una efectividad de 7.45 y whip de 1.94. El veterano ha visto caer su porcentaje de ponches al 10.7% con un 7.3% de bases por bolas. Los roletazos representan el 35.6% con 1.49 cuadrangulares por 9 entradas. Jesús Luzardo comenzará por Miami. Luzardo ha tenido 17 aperturas en 2023 con una efectividad de 3.53 y whip de 1.15. El lanzador zurdo del quinto año poncha al 28.4% con un 6.1% de bases por bolas. Tiene una tasa de roletazos del 41.1% con 1.02 cuadrangulares por 9 entradas. Los Cardenales anotan 5.3 carreras por juego contra lanzadores zurdos. El equipo tiene un récord de 45-26 en juegos con Wainwright como visitante, siendo el perdedor en la línea de apuestas de +1.00 o más. Wainwright ha sido castigado en la carretera esta temporada. Los Cardenales golpearon a Luzardo en su enfrentamiento la temporada pasada con 5 carreras, 4 limpias, en 4 1/3 entradas. Juega a favor de San Luis y Miami en el over 8.5. Texas Rangers vs Boston Red Sox, selección y predicción de apuestas de la MLB, 4 de julio de 2023. Rangers en los Red Sox. Danny Dunning comenzará por Texas. Dunning ha aparecido en 18 juegos en 2023 con una efectividad de 2.69 y whip de 1.10. El lanzador derecho poncha al 15.8% con un 6.5% de bases por bolas. Los roletazos representan el 48.6% con un daño limitado de cuadrangulares. Se espera que Chris Murphy comience por Boston. Murphy en 4 apariciones tiene una efectividad de 1.80 y whip de 0.90. El lanzador zurdo poncha al 30% con un 7.5% de bases por bolas. Los roletazos se sitúan en el 54.2% con 0.90 cuadrangulares por 9 entradas. Los Rangers batean 287 contra lanzadores zurdos y promedian 6.7 carreras por juego contra ellos. Los Red Sox en casa anotan 5.5 carreras por juego y batean 286. Tienen tendencia a superar el total de carreras en casa. Juega a favor de Texas y Boston en el total de carreras. Toronto Blue Jays vs Chicago White Sox, selección y predicción de apuestas de la MLB, 4 de julio de 2023. Blue Jays en los White Sox. Chris Bassitt comenzará por Toronto.
Bassitt ha tenido 17 aperturas en el año con una efectividad de 4.06 y whip de 1.19. El veterano de 10 años poncha al 22.1% con un 8.3% de bases por bolas. Los roletazos se sitúan en el 41.6% con 1.44 cuadrangulares por 9 entradas. Un FIP de 4.82 sugiere un aumento en la efectividad basándose en sus números. Lucas Giolito comenzará por Chicago. Giolito en 17 aperturas tiene una efectividad de 3.53 y whip de 1.18. El lanzador derecho poncha al 26.1% con un 7% de bases por bolas. Los roletazos se sitúan en el 33.2% con 1.45 cuadrangulares por 9 entradas. El récord del equipo detrás de Bassitt es de 14-0 enfrentando a equipos perdedores. El récord del equipo detrás de Giolito es de 2-10 enfrentando a equipos ganadores. Los White Sox batean solo, 233 contra lanzadores derechos. El picheo de los White Sox permitió 21 carreras en Oakland el fin de semana pasado. Juega a favor de Toronto -119.